Hemos venido hablando acerca de que este es un camino que vivimos, es un camino de fe, ¿cierto? El camino que vivimos, esta vida, es un camino ¿de qué? De fe. Entendiendo que el eterno Dios le dijo a Moisés que Él los llevaría por un camino, por una senda, y los invitó a dar, como dice la palabra, ¿un qué? Un rodeo por el desierto. Y esto con base a lo que pidió Moisés. Moisés le dijo: si tú nos has de mover de aquí, si nos has de mover, entonces que tu presencia esté con nosotros. Porque si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Y el Señor los movió de Egipto, de la tierra de esclavitud. Pero tal vez lo que ellos no se imaginaron era por qué camino los iba a llevar. Y dice la Biblia que los llevó ¿por dónde? Por el desierto. Obviamente, el Señor cumplió la promesa a Moisés de que no los movería sin que su presencia fuera con ellos. Entonces la garantía que el pueblo tenía en ese mismo instante, cuando empezaron a caminar por el desierto, y durante el tiempo que caminaron, 40 años el desierto, la garantía era que la presencia de Dios los iba cubriendo aún en medio del desierto. Entonces siempre de pronto empezamos repitiendo lo mismo, pero para que entendamos, Egipto espiritualmente representa al mundo en el cual nos encontrábamos bajo esclavitud por el pecado. El Señor, el eterno Padre Celestial, envió a su Hijo, a Yeshua, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces envió a su Hijo para rescatarnos, para librarnos, salvarnos de la esclavitud del pecado bajo el cual estábamos condenados. Por lo tanto estábamos bajo la muerte, dice la palabra, muertos espiritualmente. Entonces, así como Moisés fue enviado a Israel para ser sacado de Egipto, así Yeshua, el Mesías, ha sido enviado por su Padre para rescatarnos y sacarnos de la maldición del pecado. Ahora bien, así como Israel salió de Egipto, pero dice la palabra que no fue directamente a la tierra prometida, sino que tuvieron que anduvieron por 40 años en el desierto. Asimismo entendemos que esta vida representa el desierto, y que mientras estemos en esta vida estaremos en ese desierto, pero que nuestra esperanza es que aunque estemos en el desierto, el Señor está con nosotros, que Él se mueve con nosotros. Por eso Él ha enviado su Espíritu Santo, el cual está con nosotros, habita en nosotros y no nos dejará. Es la promesa del Padre en las arras de la herencia. Él no nos dejará y dice que nos llevará a toda verdad. Y mientras estemos transitando en este desierto, pues tendremos que vivir ciertas situaciones, pero las cuales no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Y por eso, mientras vamos viviendo esta vida, nos enfrentamos a situaciones complicadas, difíciles, situaciones que muchas veces generan dolor, situaciones que generan en nosotros una cantidad de sentimientos, una cantidad de cosas que a veces hasta sentimos desanimarnos. Pero es cuando el Señor allí en medio del desierto nos invita a seguir ¿qué? Caminando, a continuar nuestro camino, a saber que tenemos una meta proyectada, y es la herencia eterna, a la cual un día entraremos todos aquellos que nos hemos constituido en hijos de Dios. Amén. Entonces, entendiendo esto, hemos estado trabajando el tema de la fe, que el camino que el Señor nos invita a caminar, es decir, esta vida, es este camino, este desierto, es un camino ¿de qué? De fe. Y que si nosotros no desarrollamos esa fe necesaria para caminar esta vida, pues vamos a terminar como muchos de ellos, de los israelitas, de los hebreos, terminaron muertos en el desierto, sin haber alcanzado el objetivo. Muchos de ellos con el deseo de haberse regresado a Egipto, y no hicieron ni lo uno ni lo otro, porque muchos decían: ay, en Egipto teníamos legumbres por lo menos. Sin embargo, en medio del desierto dice la Biblia que el Señor les proveyó su bendición, su sustento. Les envió pan, el maná. Y dice que cuando quisieron carne, les envió carne. Y dice el Salmo, en el libro del Salmo dice que comieron tanta carne que hasta les salía por las narices, ¿no? Es obviamente, eso es una expresión, una hipérbole, una expresión hiperbólica, como diciendo que les envió
en abundancia todo esto. Sin embargo, muchos de ellos no veían eso. Y cuando quisieron el agua, brotó de la roca, pero no veían la bendición. Estaban cegados aún por la esclavitud de Egipto. Y nosotros no podemos estar esclavizados por eso. Entonces estamos estudiando Hebreos. Hemos venido estudiando poco a poco Hebreos capítulo 11, que es ese capítulo famoso que nos habla acerca de la fe. Y hemos entendido qué es la fe, ¿no? ¿Se acuerdan qué es la fe? La palabra fe, que viene del hebreo emuná, que significa ¿qué? Confianza, fidelidad, solidez, seguridad. Con la palabra emuná, en el sentido o la idea de aquel que se aferra con todas sus fuerzas a la mano de Dios. Como si le echara un pegamento. La fe es como ese pegamento, es la fuerza. Es decir, la palabra emuná, recuerden que viene de otra palabra, una raíz primaria hebrea, que es la palabra amán. Y esa palabra amán comúnmente la traducen como creer. Entonces la palabra amán, que traducen como creer, significa tomarse de la mano de. En este caso, obviamente, tiene que ser de la mano de Dios. Pero la emuná es como la fuerza o el pegamento que le ponemos a eso para no soltarnos. Porque usted se puede agarrar de la mano de alguien, pero si se agarra pasito, se puede soltar. Si usted está a punto de irse a un abismo y le dice a alguien, tómame la mano, y la fuerza con la que lo agarran o se agarra no es la debida, se termina ¿qué? Soltando. Entonces amán, creer, es el acto de tomarse de la mano, pero la fe es la fuerza con la que nos aferramos. Por eso la fe hay que aumentarla. Es decir, ¿qué es lo que aumentamos? La fuerza con la que nos agarramos. No me suelto de ti, Señor. No me suelto y me agarro. Por eso un hombre llegó a donde el Señor y le dijo, por favor, ayúdame. Y el Señor le dije, ¿crees? Le dijo, sí, yo creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame a aumentar la fe. Y cada día tenemos que trabajar en eso, en que nuestra fe, emuná, se aumente. Es decir, la fuerza con la que nos adherimos al Señor, la fuerza con la que nos agarramos a Él, cada día debe aumentarse. Eso es la palabra fe, emuná, bíblicamente hablando. Es el significado bíblico. Si usted creía que fe significaba otra cosa, pues tal vez tenga otro significado para otras personas, pero la fe bíblica, la fe de que habla la Biblia, eso es la fuerza. Entonces la fe es la fuerza con la que nos aferramos. Y al aferrarnos bien, pues eso significa ¿qué? Solidez, confianza, fidelidad, fortaleza. Allí no me suelto. Y viene un problema, no me suelto, soy fiel a estar agarrado. Y viene una circunstancia, una adversidad, no me suelto, permanezco sólido. Vienen las situaciones adversas, no me suelto, estoy confiando. Por eso fe significa eso. Por eso la palabra emuná significa confianza, fidelidad, solidez. De eso se trata la fe. Entonces vamos estudiando ahí en el capítulo 11. Vayamos por favor al versículo 23. Vamos a ver la fe de otro personaje. Hemos visto la fe de varios personajes, ¿no? Ahora hay un personaje pues que es muy conocido y este personaje es símbolo del Mesías. Fue sombra en su momento del Mesías. ¿Y estamos hablando de quién? De Moisés. Dice la palabra en el versículo 23, por la fe, la emuná, Moisés, miren, por la fe, Moisés, por su emuná, es decir, porque ese hombre se supo ¿qué? Agarrar, sostener, pero con fuerza. De aquí no me sueltas nadie, ¿sí? Y por más que lo querían alar, no me sueltan. Y por más que lo alaban, no me suelto. Por la fe, por su emuná, Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recuerde que Faraón había dado un decreto de matar a todos los niños hebreos.
Entonces, cuando nació Moisés, su mamá lo tuvo escondido durante 3 meses. Oiga, tener un niño escondido durante 3 meses, el llanto, el lloro, todo lo que pasa, complicado, y sobre todo en aquel tiempo. Y ya lo tuvo allí protegido por 3 meses. Pero ustedes conocen la historia, ¿no? Que a los 3 meses la mamá preparó una canastica especial, la cual la cubrió con una especie de asfalto para que no entrara agua, y lo echó sobre el río. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya hombre, ya a conciencia total, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recuerde que Moisés fue echado a las aguas, ¿no? Y la hija de Faraón, dice la escritura, en ese momento tomaba un baño. Cuando vio esa barquita, la trajeron, ¿qué es esto? Y cuando la abrieron, dentro había, en esa canasta había un bebé. Entonces, lo primero que la hija de Faraón dice: este es un hijo de los hebreos. Cuando usted lee en Éxodo 2, este es un hijo de los hebreos. Si era la hija de Faraón, ¿qué tenía que haber mandado a hacer con ese bebé? Matarlo. Sin embargo, dice que tuvo misericordia y compasión, lo vio tan hermoso, tan lindo, que no, se conmovió. Obviamente el que actuó ahí a misericordia fue el eterno Dios a través del corazón de esta mujer. Y lo más tremendo era que la hermana de Faraón, la hermana de Moisés, ella iba entre los juncos ahí, pisteando, cuando ve que lo coge la hija del Faraón, pero que lo toma para sí, lo ve y como que se encanta con él. Entonces la jovencita le dice, ¿necesitas que te llame una nodriza, alguien para que lo cuide? Y la hija de Faraón le dice, sí, llámame una nodriza. Y dice que fue y llamó ¿a quién? A su propia mamá. Es decir, la hermana de Moisés llamó a la mamá de Moisés, ¿no? Para que lo criara. Y dice que la hija del Faraón se lo dio a ella, a la mamá, para que lo criara. Y dice, y le pagó. Y habiendo crecido el niño, la mamá se lo entregó a la hija de Faraón, quien lo tomó como suyo, como hijo. Es decir, que en los primeros años vitales de su vida, Moisés recibió toda la instrucción de parte ¿de quién? De su mamá. Es decir, ¿quién le transmitió su fe? La fe que iba a vivir Moisés, ¿quién se la transmitió? ¿La hija de Faraón o su propia madre? Mire, para los niños es importante que como padres nosotros transmitamos la fe bajo la cual ellos van a vivir y por la cual van a vivir. Y por esa fe fue que vivió Moisés. Y esa fe fue la que lo sostuvo, esa emuná fue la que lo mantuvo a él. De ahí es tan importante el trabajo que cada uno de nosotros hacemos con nuestros hijos. A veces le hemos entregado esto de nuestros hijos a otras personas. Esa responsabilidad no la podemos endosar a alguien más. Es nuestra responsabilidad y hay que hacerla. Y dependiendo de lo que nosotros hagamos con ellos, así mismo ellos serán el día de mañana. Dejamos esta responsabilidad a otras personas. La educación, la emuná, la fe, todo eso. ¿Por qué? Porque a esa edad ellos son una esponja que todo lo absorben. Y si nosotros le damos bien los principios de la emuná a nuestros hijos, el día de mañana no vamos a tener complicaciones con ellos. Y si les enseñamos las normas, y si les enseñamos sus deberes, y les enseñamos la Torá del eterno Dios, les enseñamos la instrucción del eterno Dios, sus instrucciones, se las damos con amor, con cariño, cuando sean grandes, como dice la palabra, cuando sea viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Nosotros somos responsables de eso y tenemos que asimilar y entender eso. Y si ustedes no son papás, pues el día de mañana, cuando lo sean, esa es su responsabilidad. Ojo con eso, que hoy nos estamos metiendo tanto en las cosas de este mundo y nos absorben tanto las cosas de este mundo que dejamos nuestros hijos a un lado. Y cuando ellos crecen nos estamos quejando. ¿Y por qué este muchachito me salió así si nosotros no fuimos así? Sí, tal vez usted no fue así, pero lo crió de otra manera. Permitió que el sistema se lo criara. Permitió que otros se lo levantaran. Y en eso quedó entonces marcado Moisés.
que su misma mamá lo crió, puso las bases de lo que él iba a vivir, las bases de su fe, de su emuná. Y cuando ya estuvo crecido, cuando ya fue grande, se lo entregó a la hija de Faraón. Por lo tanto, todo lo que él iba a aprender en Egipto no iba en ningún momento a menoscabar la fe que él había desarrollado desde niño. Cuando nacemos, nuestro cerebro, si nos hacen un escaneo de nuestro cerebro, de bebés, nuestro cerebro es lisito, el cerebro. Pero si nosotros le tomamos ahora un escáner a nuestro cerebro, nos hacen un escáner de nuestro cerebro, tiene circúmbulos. Eso significa que hemos aprendido, y cada circúmbulo significa conocimiento. Y mientras más conocimiento, el cerebro se ensancha, crece, se esponja y hace todos esos circúmbulos. Por lo tanto, es tan necesario eso primero que se le mete. No es que yo a mi niño no le enseño porque es que está tan pequeñito, ¿qué va a entender de la Biblia? No, yo no lo corrijo porque es que él no va a entender. ¿Cómo que no va a entender? Es más, cuando usted aprende a corregir a temprana edad, el día de mañana no tendrá que corregir ni castigar al hombre. Corrija al niño para que no tenga que castigar al hombre. Usted lo corrige, él va aprendiendo. Ay, sí, no tengo que hacer esto. Va aprendiendo. Usted le va direccionando, le va enseñando, le enseña la palabra. Es vital hacer eso en esos primeros años. 6, 7 años, van pasando 8, 9, 10 años, ellos van creciendo y van teniendo el cimiento. Por lo tanto, cuando vengan los aluviones, cuando venga la tormenta, cuando vengan todas estas tempestades, su hijo va a permanecer y no va a tener que estar el día de mañana llorando por su hijo. Porque si hay algo que duele en esta vida, son los hijos. Y qué tristeza uno tener que estar llorando por el dolor de su hijo, pero por la mala crianza que uno le dio. Es que la fe, la emuná se da desde los primeros momentos de vida, desde la gestación aún. Porque así como usted le envía nutrientes, o una mujer envía nutrientes a su vientre para su pequeño, aún también su comportamiento espiritual, psicológico, todo eso también, ese ADN también va entrando allá. 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, entonces rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, ser hijo uno de la hija del Faraón significa que uno va a ser el próximo ¿qué? Rey, el próximo Faraón. Era el nieto de Faraón. Era el nieto. Y en esas castas, por lo general, se veían muy marcados que quienes llegaban al trono sobre todo eran los hombres. Es decir, que si el faraón había tenido una mujer, pero esa tenía un varón, lo más probable es que al faltar el faraón, quien iba a ocupar el puesto era el varón. Es decir, el hijo de la hija. Entonces no era nada despreciable lo que iba a hacer a un lado Moisés, porque los faraones en aquel tiempo eran vistos como dioses, y la gente los veía de esa manera, y nadie podía, se suponía, hablarle, por ejemplo, al faraón si él no se lo permitía, porque si alguien llegaba a hablarle a faraón sin habérselo permitido, podía morir, lo podían mandar a matar. Tenían todo el mundo a sus pies, tenían riquezas, poder, fama, todo por lo que el hombre constantemente está luchando. El hombre común, el hombre natural. Porque ¿qué quiere el hombre natural? No quiere conseguir fama, riquezas, gloria, fortuna. ¿No quiere eso? El hombre natural busca eso. Yo quiero vivir en riqueza. Ahora, ¿es malo que usted llegue a tener riquezas? No. Lo malo es que si estando en las riquezas usted se olvida del eterno Dios, eso sí sería algo gravísimo. ¿Para qué toda la riqueza si ha de perder su alma? Y por eso a veces yo pienso y digo que muchas veces el eterno Dios no le da riqueza a algunos, sencillamente porque el día que la tengan se enloquecen con esas riquezas, porque no están preparados para administrarlas. Entonces mucha gente no recibe la bendición que desearía o que anhelaría, sencillamente porque no está preparado. Porque el eterno Dios sabe que si es un hijo, pues Él hace su voluntad sobre usted. Y por lo tanto, Él haciendo su voluntad sabe que si le da algo, usted se va a enloquecer. Entonces prefiero verlo así, en vez de que se vuelva loco con todo eso.
Así muchas veces nos pasa. Tenemos nosotros que estar preparados para esto. Y él renunció a todo eso, a lo que el hombre común, natural busca. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Dios tenía un propósito con él. Y Moisés permitió que Dios cumpliera su propósito. Es decir, su emuná, su fe, le permitió cumplir el propósito divino de Dios en su vida. Entonces la emuná en nosotros permite que Dios haga su propósito y cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos cumpliendo el propósito, sí o no? De Dios. Y dice acá: y prefiriendo ser maltratado. ¿Qué prefirió? Ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo? Israel. Antes que gozarse de los deleites temporales del pecado. Mire, en estas casas faraónicas se vivían cosas terribles. Eran idólatras, politeístas, tenían cantidad de dioses donde el mismo faraón venía a ser un dios. Tenían cantidad de cosas y vejámenes que practicaban, que los alejaba de Dios. Y por eso Moisés entendió que aceptando todo esa pompa, aceptando todo ese poder, lo más probable era que se iba a desviar. Entonces prefirió hacerse a un lado para que Dios cumpliera su propósito en él, antes que entregarse a gozar de los deleites temporales del pecado. Por eso tenemos que estar siempre cubiertos bajo la gracia del eterno Dios. Esa gracia que es su paz en nosotros, para no constituirnos en enemigos de Dios, practicando el pecado. Por eso muchos sucumben ante el pecado. Se entregan a las cosas de este mundo, se dejan seducir por los intereses mundanales, por las riquezas. Entonces muchos terminan haciendo lo que no deberían hacer. Por ejemplo, terminan robando, terminan estafando, terminan siendo corruptos, terminan haciendo lo que no deberían hacer, terminan haciendo trampa. Y por eso nos quejamos. Esta sociedad corrupta que hay en nosotros desde niños, ¿cuál fue la emuná que pusieron en nosotros? ¿En dónde quedó la emuná? No hubo. No la perfeccionaron. Y por eso esos niños crecen así, son los futuros ladrones de cuello blanco. Por eso muchos de los que llegan al poder, no estoy diciendo todos, pero sí muchos de los que llegan allá, solamente llegan pensando qué van a robar, qué van a sacar, cuál es la tajada, cuál es la partida, cómo hago para enriquecerme rápidamente. Por eso muchos, conociendo la verdad, se dejan seducir, teniendo a su esposa, teniendo su familia, habiendo recuperado su familia, porque después, tal vez antes de conocer al Señor, era un vago, irresponsable, bueno para nada. Y ahora ha sido transformado y de repente empieza Dios a hacer un trabajo en medio de él y empieza a transformarlo, y esa transformación empieza a añadir bendición. Entonces el hombre empieza ya a mirar para otros lares y ya su esposa no se ve tan atractiva. Ahora comienza a mirar hacia otros prospectos y termina en adulterio. Se deja seducir. Y todos los días somos tentados en diferentes cosas. En diferentes cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener decisión como Moisés. Pero miren, por eso dice, por la fe Moisés prefirió ser maltratado. Por la fe prefirió eso antes que gozarse de los deleites temporales. El problema es que son deleites ¿qué? Temporales. Pasan, son pasajeros, son vanos. Deleites temporales, vano. Algo vano es algo que pasa rápidamente, es algo efímero, es algo etéreo, rápidamente desaparece. Sí, por un momentico. Por eso la gente prefiere muchas veces dejar lo eterno por lo vano, por lo temporal, y luego se están quejando. Muchos ponen su matrimonio, que es tan sagrado y tan santo delante del Señor, lo ponen en juego por un deleite temporal, y luego después de eso están ¿qué? Quejando. Muchos jovencitos
que aún no tienen la capacidad, la responsabilidad y no tienen el desarrollo pleno para enfrentar una relación como es de matrimonio. Entonces se ponen a jugar a los adultos y embarazó a su compañerita, a su niñita allí. Y un deleite temporal y se tiró su vida. Y es un niño que termina o que lo terminan criando sus papás, o sea, los abuelos. ¿Sí? O tiene que responder, entonces ya no siga estudiando, mi hijo, vaya a trabajar. Se frustraron sus sueños. Si estudiando tal vez hubiera tenido una mejor oportunidad para algo laboralmente mucho mejor, pero ahora le toca que ir a trabajar en lo que resulte. Y se tiró su vida. Temporal. El problema es que a veces no razonamos y no sé, como que nos quitamos el cerebro. Por eso a Dios se busca con la razón. Por eso la Biblia habla del corazón. Y recuerde que en la Biblia el corazón es la razón. Porque bíblicamente, en el contexto bíblico, la razón es el corazón, no los sentimientos. En el contexto oriental, el corazón es la razón. Y le amamos con el corazón y le buscamos con el corazón. Pero algunos se quitan la razón cuando van a pecar. Y saben que es un momentico de satisfacción lo que van a hacer. O es un momentico, o me robo esto y nadie se da cuenta. Y luego la gente lo descubre y lo echan del trabajo. Y ahí está llorando. Y sale echado por ladrón. Y después, ¿dónde le van a dar trabajo? Y empieza a vivir una vida de tumbes por aquí, tumbes por allá, y de botes y botes y botes. Ay, pero ¿por qué la vida me trata tan mal? Porque se quitó su cerebro, lo mandó al bote de la basura, cogió su cerebro, lo tiró allá por no me sirves ahora, ve allá a la basura. Peco un momentico, es algo temporal. Y luego vienen las consecuencias. Ay, cerebro, ¿dónde te dejé? Ay, aquí está. Ay, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Pero quién me mandó a mí? ¿Pero por qué no lo pensé más antes de haberlo hecho? Ah, pero mientras pecaba sí no lo pensó, ¿no? Mientras hacía y sí no lo pensó. El pecado produce deleites temporales. Temporales. Y dice acá, versículo 26. Y teniendo por mayor riqueza el oprobio de Mesías que los tesoros de los egipcios. Y teniendo por mayor riqueza el oprobio de Mesías que los tesoros de Egipto o de los egipcios. ¿Qué significa eso? Que Moisés fungió como ¿qué? Como Mesías. Es decir, en su tiempo, él fue para Israel un ¿qué? Un Mesías, quien los libraría de la mano de Faraón y de la esclavitud. Por eso digo que Moisés es figura o fue figura y sombra del verdadero Mesías en quien hemos creído. Nuestro Mesías, Yeshua, el Mesías, Jesús, el Cristo. Y él sabía que al ser un Mesías de Israel, es decir, recuerde que la palabra Mesías, Mashiach, en hebreo significa ungido. Es decir, el escogido, el ungido de Dios. Y Dios lo había ungido a Moisés ¿para qué? Para librar al pueblo, para ser el libertador del pueblo. Es más, la palabra Moisés, el nombre Moisés, el hebreo Moshe, no significa salvado de las aguas, porque no está en pasado. Moshe está en un continuo presente, el que salva. El que salva de entre las aguas. Y cuando uno ve en la Biblia, por ejemplo, sobre todo en Apocalipsis, no siempre en la Biblia aguas significa esto, pero por ejemplo cuando usted lo ve en Apocalipsis sí, y en otros textos, las aguas, y el mismo Apocalipsis explica que las aguas son ¿qué? Muchedumbres, pueblos, naciones poderosas. Es decir,
que Moisés iba a tener el trabajo, la labor de salvar a Israel de entre estas aguas que lo aprisionaban, de entre estas aguas que lo querían ahogar. El que está salvando, el que está salvando de las aguas. Sí, entonces, Moisés porque fue rescatado de las aguas. No, el que está salvando de las aguas, el que está rescatando. Esta es la función. Desde niño, para eso lo escogió el Señor. Y su madre lo capacitó para eso. Su mamá le dio la emuná suficiente, la fe suficiente para que Dios cumpliera su propósito. Y por eso no se dejó seducir por el encantamiento de las riquezas y del poderío que como faraón pudiera llegar a tener Moisés. Porque indudablemente, si él hubiera seguido como hijo de faraón, indudablemente hubiera terminado en el trono. Es decir, en la historia humana hubiéramos tenido a un faraón llamado Moisés. Eso es lo que pasó. Entonces él está cumpliendo su propósito. Y él iba a fungir entonces como Mesías. Ese iba a ser su papel. Y todo esto es sombra. Por eso le digo que todo eso que sucedió con Israel es sombra de lo que hoy sucede con nosotros. Hemos sido llamados del pecado, de la muerte. El Padre Celestial envió a su Hijo, a Yeshua, a nuestro Mesías, para salvación, nos sacó. Y todo aquello que vivió Moisés y vivió Israel, todo eso era sombra. Por eso les digo que ese desierto que ellos caminaron durante 40 años, hoy es sombra de esta vida. Ahora, Moisés es tipo y figura del Mesías verdadero, que es Yeshua. Aún lo vemos en el texto de Filipenses. Si usted lee Filipenses, busque un momento si quiere, sin perder ahí su Biblia, Hebreos, capítulo 11. Filipenses capítulo 2 es uno de los textos más conocidos dentro del ambiente cristiano. Filipenses 2, versículo 5 dice en adelante: haya pues en ustedes este sentir, este deseo. No es meramente un sentir, es que siento algo. No, era un deseo, una firmeza de corazón. Este deseo, esta firmeza de corazón que hubo también en Yeshua, el Mesías, el cual, teniendo la naturaleza de Dios, teniendo la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cuando uno lo lee el texto original, el texto griego, y uno quiere traducirlo como dice el texto dice: no quiso por usurpación ser igual a Dios. O sea, es decir, que él no abusó, y eso no abusó de su naturaleza, de Dios. No, es que yo soy Dios. Es que yo tengo la naturaleza de ti, Padre. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Yeshua tenía la naturaleza de Dios? Porque él mismo dijo: procedo de Dios, vengo de Dios. ¿De dónde venía Yeshua? Procedía de Dios, salía. Yeshua dijo: salí de Dios. ¿De dónde salió Yeshua? ¿De dónde? De Dios. Y Dios es espíritu. Tiene una naturaleza divina, tiene una naturaleza gloriosa. Y Yeshua procede del mismo Padre, procede del mismo Dios, sale de Dios. Por eso la Biblia siempre habla del misterio que estuvo escondido por los siglos, por la eternidad. Y la Biblia habla del misterio. Cuando nosotros estudiamos en las escuelas de formación de la iglesia, estudiamos ese tema. Y nos damos cuenta cómo la Biblia habla del misterio que estuvo escondido en Dios, y una cantidad de pasajes y todo ese, pero que ese misterio se dio a conocer al hombre. Dice que estaba escondido ¿en quién? En Dios. En Dios mismo, Yeshua. Entonces, ¿de dónde sale Yeshua? ¿El Mesías? Del mismo Padre, del mismo Dios. Su naturaleza, su esencia era divina. Y él no tomó eso como para decir: no, ojo, a mí no me vayan a hacer eso. ¿Cómo así que yo me voy a volver hombre? O voy a tomar forma de hombre. Por eso dice el versículo 7:
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, cuando se hizo semejante a los hombres. ¿Cuándo tomó forma de siervo? ¿Sí, de siervo? Ah, bueno. ¿Quién era Moisés al ser hijo de Faraón? ¿Era un qué? Era un Dios. Recuerde que para ellos Faraón era ¿quién? Un Dios. Para los egipcios, sí, eran dioses. Por eso es que Dios atenta de esa manera tan directa, y cada una de las plagas que envía el Señor es una plaga contra toda la idolatría de Egipto. Y la última gran plaga, ¿cuál fue? La destrucción de la muerte de ¿qué? De los primogénitos. Porque al Moisés haberse retirado, entonces ¿cuál primogénito le quedaba a Faraón? Su siguiente hijo. Porque si no, ¿quién hubiera sido ese primogénito entonces? Moisés. Mire cómo se salva. Pero porque obedeció al Señor. Entonces, si Faraón es Dios, su hijo, ¿quién es? Un Dios para ellos. Quiero que entiendan eso, para ellos, ¿no? Para ellos. Esa es la mentalidad. Por eso a los faraones se les decía Ra. La palabra Ra es una expresión que significa Dios. En el idioma egipcio. Dios, Ra, Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, prefigurando a Moisés, él hubiera podido decir, pero si yo soy del linaje de Faraón, yo puedo ser el próximo rey y Dios de todo este pueblo y de estas naciones. Porque recuerde que Egipto era el imperio más poderoso de su momento, quien se había enriquecido después de aquella gran devastación y de aquella hambruna tan tremenda que hubo en los tiempos ¿de quién? De José, un antepasado de Moisés. Ahí fue donde se enriqueció Egipto. Recuerde que vino una plaga contra el mundo tal, una escasez tan tremenda, que dice la Biblia que todas las naciones de aquel entonces venían a Egipto a comprar alimento. ¿Y por qué Egipto sí tenía alimento? Porque José era quien había gobernado todo Egipto. Solamente Faraón había quedado por encima de él, pero la administración total de Egipto había quedado en las manos ¿de quién? De José, un hebreo, descendiente de Abraham. ¿Hijo de quién? De Israel, de Jacob. ¿Nieto de quién? De Isaac. ¿Bisnieto de quién? De Abraham. Y ese José, Dios le dio tal sabiduría y Dios reposó su espíritu sobre él. Le dio tal sabiduría que empezó a guardar en los graneros y a guardar durante 7 años y a guardar de todo esto, de tal manera que cuando vino el hambre había suficiente en las despensas de Egipto, suficiente alimento para alimentar al pueblo, para alimentar a los egipcios. Y de repente empiezan a llegar todas las naciones. Necesitamos comida. Ah, está bien, les vendemos. Y las naciones daban lo que fueran. ¿Por qué? Por la comida. Y daban sus tesoros, daban sus riquezas, no les importaba nada. ¿Por qué? Por la comida. Y de esa manera fue que Egipto se llegó ¿a qué? A engrandecer y a hacerse una poderosa nación y uno de los primeros imperios del mundo. De hecho, históricamente el primer más grande imperio, Egipto. Y mucho más ahora, su rey se creía ¿qué? Dios. Y Moisés hubiera podido tomar eso, pero él no quiso tomar eso. Él no quiso tomar y decir, no, es que yo soy hijo de Ra, soy hijo de Faraón. Faraón era un título, ¿sí? Soy hijo de Faraón. No, tengo ahora esa esencia, lo soy. Entonces yo me voy a sentar en el trono, no me importan los hebreos, no me importa lo que va a suceder allá, no me importa la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Él pudo haber apelado a eso, ¿cierto? Tenía el derecho, había sido adoptado como hijo de la hija de Faraón. Y como hijo tenía ahora el derecho al trono, pero no lo quiso usurpar. Prefirió hacerse ¿qué?
siervo. Es decir, se bajó de ese pedestal, se despojó para hacerse igual a sus hermanos, que en ese momento eran ¿qué? Para el tiempo de Moisés ya eran ¿qué? Esclavos. En el tiempo de José no. El tiempo de José era un pueblo libre, vivían en toda la tierra de Gosén o Goshen. Ahí vivían, estaban bien, en bendición. Pero dice la Biblia que al pasar los años, los siglos, se levantó un faraón que ya no se acordó de lo que había hecho José y quiso al pueblo de Israel tomarlo como esclavo. De hecho, fueron los hebreos que por mandato de ese faraón construyeron 2 ciudades de las más importantes. Una de ellas se conoce como Ramsés, la Biblia lo dice. Y construyeron a Ramsés. Hay algunas versiones de la Biblia que la traducen como Ramasés. Ramsés y Pitón, 2 de las ciudades más importantes de Egipto. Lo dice la Biblia. La construyeron y lo construyeron los judíos, los hebreos. Pero Moisés dijo, no, me bajo y me voy a hacer igual a uno de ellos. Y en ese momento eran siervos, eran esclavos. Volviendo al caso de Yeshua, por eso dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero, muerte de cruz. Por lo cual, como él tomó esa decisión de humillarse, tomando forma, encarnándose, tomando forma de hombre, manifestándose en carne, como dice la Biblia, grande es este misterio. Él se manifestó en carne, manifestándose en carne, como se humilló de esa manera para traer salvación, para revelarse a la humanidad, para darles una oportunidad de salvación, una oportunidad de rescate, una oportunidad de vida, para darles eso por amor a la humanidad. Por eso dice la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para la gloria de Él. Y fue para su gloria. Por eso Moisés era tipo. Y por eso dice acá, allí en Hebreos capítulo 11, donde estamos, que prefirió antes que las riquezas el oprobio de ser un Mesías, porque él sabía que de ser el Mesías de Israel se iba a tener que enfrentar nada menos y nada más que a quién, que a Faraón, y el cual no iba a tener ninguna contemplación contra Moisés. No importando que Moisés hubiera sido parte de ese linaje, de ese reino. Dice la palabra, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Mesías que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Dónde tenía puesta su mirada Moisés? En la recompensa. Allí, en la recompensa. Téngalo allí, subraya recompensa, porque de eso vamos a trabajar. Por la fe, por lo tanto, por la fe, dejó a Egipto. Como tenía puesta su mirada en la recompensa, su fe lo llevó a mirar ¿qué? La recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo. ¿Cómo se sostiene uno? Se sostuvo. Se sostuvo, persistió, permaneció fiel,
sólido. Su emuná creció cada día, se fortaleció en ella. No me mueve, nada me mueve. Se sostuvo como viendo al invisible. No te veo, pero me sostengo de ti. Mis ojos naturales no te pueden ver, pero la creación da testimonio de ti. Y lo que he visto y lo que hay ahora en mí, en la transformación, el cambio, me dan testimonio de que tú eres Dios y que estás haciendo un trabajo de cambio, de transformación en mi vida. Y se sostuvo allí como viendo al invisible. Pareciera paradójico, porque uno dice, ¿cómo uno va a ver a lo que es invisible? Claro, el mundo espiritual no lo podemos percibir con nuestros ojos. Es imposible. De hecho, cuando los discípulos llegaron, o más bien cuando Yeshua se les apareció a sus discípulos después de haber resucitado, muchos de ellos se espantaron y dijeron, ¡un espíritu! Y Yeshua les dijo, no, mírenme, palpen mis manos, toquen mi cuerpo. Un espíritu no tiene cuerpo, no se puede ver. Sí, el mundo espiritual es ajeno para la naturaleza humana. Es decir, con nuestra naturaleza humana no podemos llegar a discernir lo espiritual. Por eso quien se acerca a Dios no puede acercarse con su razonamiento meramente humano, como queriendo llevar a Dios a un laboratorio, como queriendo poner a Dios allí en algo para medirlo. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Porque si no lo podemos medir, ni lo podemos pesar, ni podemos calcular algo en él, entonces lo que no se mide, lo que no se puede calcular, entonces como que no existe. Pero es que el mundo espiritual es diferente, porque es un mundo superior. Este es un mundo inferior. Comparado a este mundo con el mundo espiritual, vivimos en esclavitud. Vivimos un submundo. El mundo espiritual es real más que este. Y lo material fue gracias a lo espiritual. Ahora, ¿cómo es ese mundo? Obviamente no me pregunte porque no lo sé. Si con dificultad entendemos nuestro mundo, y hay cosas que en el universo no entendemos, la mayoría de ellas no las entendemos, cómo se comporta el universo, y no hemos descubierto todavía una cantidad de cosas, y vamos descubriendo y cada día nos asombramos más. Y vamos descubriendo y tenemos que volver a la mesa de laboratorio a redefinir los conceptos, porque lo que creíamos ya no es así. Entonces tengo que ir a redefinir los conceptos. Creíamos una cosa años atrás. No, la Tierra es plana. Hasta que la misma ciencia demostró que era redonda. Aunque la Biblia, ya 800 años antes de Cristo, allí el profeta decía que la Tierra era ¿qué? Redonda. Pero como si no lo llevamos a un laboratorio no creemos, y nos tocó que volver al laboratorio a redefinir las cosas. Pensábamos que la Tierra era el centro del universo y nos dimos cuenta que no, a reevaluar las cosas. Pensábamos que los planetas que veíamos, que alcanzábamos a ver, giraban alrededor de la Tierra y nos dimos cuenta que no, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Entonces, Moisés parece algo descabellado, pero se movía como viendo al invisible. Es decir, poniendo su fe, su emuná, en lo que no se ve, en lo invisible, pero que sabemos que es real, más real que este mundo y que este universo. Y es el mundo espiritual, al cual un día iremos, que es nuestra herencia. Es el lugar, es la heredad hacia la que estamos caminando. Y aunque no la vemos, como dice la palabra, la saludamos. Saludamos esa herencia espiritual. ¿Cuántos quieren y anhelan estar allí? Esa herencia espiritual. Entonces son cosas que tenemos que aprender. Entonces la fe nos lleva a ver al invisible. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero un día le veremos. ¿Cómo? Cuando estemos inmersos en Yeshua. Y eso dijo, nadie ha visto a Dios, solo el Hijo de Dios. Él es el que le ha dado a conocer. Pero un día le veremos cara a cara. ¿Cuándo? Cuando seamos tomados por Yeshua. En la transformación
como dice la Biblia, como habla la Biblia habla de esa transformación, una transformación que será generada por el mismo Yeshua. Él vendrá, nos tomará para sí mismo y cambiará nuestra forma, cambiará todo esto que vivimos, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, estaremos con Él y podremos ahora sí verle cara a cara, como dice la Escritura. Por eso Pablo decía, hoy veo como por espejo oscuro. Hoy veo como por vidrio oscuro, vidrio polarizado, pues traigámoslo a nuestro. ¿Usted le ha pasado que ha tratado de ver por medio de un vidrio polarizado? Y eso es bien polarizado y puede uno, ¿quién está ahí? Entonces eso es lo que quiere decir Pablo. Hoy veo como por un vidrio oscuro, no puedo ver, pero el día de mañana, dice Pablo, veremos cara a cara. Y es que la emuná nos lleva a eso. La emuná entonces nos invita a ver al invisible. Aunque no le vemos, hay testimonio de Él. Su creación, usted mismo es testimonio del eterno Dios. Y Moisés se movió por eso. Por eso él prefirió dejar atrás todas las riquezas que ofrecía ese mundo en el que él vivía, para darse al propósito de Dios, y se movió como viendo al invisible. Pero el versículo en el cual quiero que trabajemos, versículo 26, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En la recompensa. ¿En dónde? ¿En dónde? En la recompensa. Una fe que recibe recompensa, que aprende a mirar más allá. Y de eso entonces tenemos 6 puntos para tratar. Una fe que recibe recompensa. Primero, ¿por qué seremos recompensados? Es la primera pregunta. Una fe que recibe recompensa. Primero, ¿por qué seremos recompensados? Es la primera pregunta entonces que vamos a resolver. Pero estas preguntas las vamos a resolver dentro de 8 días. Dentro de 8 días empezaremos a ver por qué, o sea, una fe que recibe recompensa. Pero ¿qué será? El por qué seremos recompensados. ¿Cómo funciona la fe en esa recompensa? Porque dice allí que por esa fe él pudo tener puesta su mirada en la recompensa. Por la fe, escúcheme bien, Moisés pudo tener su mirada puesta en la recompensa, y su mirada por lo tanto no se desvió a las cosas terrenales y pasajeras que le ofrecía este mundo. Mucha gente hoy tiene su mirada puesta en las cosas pasajeras, pero ¿cuál era esa recompensa en la que estaba poniendo su mirada Moisés, que no le permitió ser seducido por las cosas de este mundo, aunque eran deleitosas, sino que se fijó allá, fijó la mirada de una vez? Y es que así debe ser nuestra emuná, una emuná firme, que sabe fijar su mirada y la cual recibirá recompensa. ¿Usted cree que su emuná recibirá recompensa? Mientras más firme, mientras con más fuerza se agarre, a medida que usted aumenta su fe, su emuná, su recompensa será más grande, en el nombre del Señor. Amén. Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.